Bueno, y esta es la continuación de la clase sobre cadenas musculares, bastante extenso. Em, Antes de hablar de cómo evaluar las cadenas musculares, pues hay dos cadenas más que, si bien dependiendo del sistema en donde se estudien, van a tener nombres diferentes, me parece que son importantes, sobre todo para la práctica del yoga y para que entendamos un poquito la parte de la respiración, que son estas. Cadena anterior profunda, que también puede ser, según algunos autores, hablar de cadena respiratoria, y les adelanto que tiene que ver con el diafragma, porque el diafragma es el corazón del sistema miofacial. Entonces la cadena anterior profunda es la cadena del diafragma, con más o menos músculos dependiendo del autor, pero en líneas generales también se podría dividir en cadena inspiratoria o expiratoria. Eso depende del autor. Esta imagen que ven allí es de las cadenas miofaciales de GDS, en donde esta cadena también es llamada anteroposterior y posteroanterior, que no es más que las cadenas que se mueven cuando respiramos. Entonces, la cadena inspiratoria, quiero que lo vean de esta forma. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Quiero que respiren muy profundo, que inspiren muy profundo, muy profundo. Más. Y van a notar qué se siente en el pecho y hacia dónde va el cuerpo. Ahora boten y van a hacerlo una segunda vez. ¿Hacia dónde se va el cuerpo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, no sé si ustedes lo logran ver en mí, pero muy posiblemente se ve como cuando yo inhalo, mi cuerpo se va hacia arriba. Para que el cuerpo se vaya hacia arriba, eso es como si yo tuviese, esta es la columna vertebral y ella tiene sus curvas. Pero voy a exagerar estas curvas, ¿no? Si yo exagero las curvas sería algo así. Ahora, aquí está enrollada, pero cuando yo hago rectas esas curvas, rectifico las curvas, pues obviamente la columna, en este caso, el cinturón se va a ver más largo y en la columna también pasa lo mismo. Es lo que nosotros cuando le decimos al alumno, alarga la columna, ¿no? O sea, estírala. Lo que estamos haciendo es una rectificación de las curvaturas secundarias, la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Eso es lo que está sucediendo cada vez que respiramos, cada vez que se activa el diafragma en inhalación, y eso lo veremos en algún momento, el diafragma se aplana y eso activa una serie de músculos que llevan la columna hacia arriba. De hecho, un diafragma, dependiendo cómo está el diafragma, también influye muchísimo en la posición que tiene la columna lumbar, sobre todo en la parte alta. Entonces, esto es descrito por varios, incluso por Messier, por varios cadenistas, ¿sí? Podemos llamar cadenistas a estos precursores de las cadenas musculares. Ahora, cuando yo exhalo, vamos a exhalar, tomen aire, y ahora exageren la exhalación, boten todo el aire. Noten hacia dónde se van los hombros, hacia dónde se va el cuerpo. Es como que el cuerpo se va hundiendo y se va hacia anterior, ¿no? Entonces, estas cadenas también van a conseguirlos por allí, incluso en el mundo de la anatomía del yoga, como la corbata interna, ¿no? Imagínense tener una corbata aquí, pero que te está hablando hacia abajo. Muchas personas tienen esa corbata interna muy cerrada y pues obviamente cuando tú cierras acá, cierras el diafragma, cierras los intercostales y vas a respirar mal. Esto tiene que ver obviamente mucho con la cadena anterior, la cadena digamos superficial anterior, pero a su vez no podemos entrelazar o encadenar los músculos superficiales con los profundos. Estamos hablando de músculos profundos que van a crear esta disfunción, ya sea en inspire o en expire. De hecho, muchas personas, y si hablamos desde el punto de vista también psicoemocional, cuando estamos en un excesivo inspire, estamos como que desde el miedo, ¿no? Desde el pánico. Es como cuando uno se asusta. ¡Ah! Ya, cuando tú tuviste un gran susto, ya ahí se quedó el diafragma en inspire. En inspire quiere decir que está descendido, está plano, como cuando tú tomas aire. Pero el aire no sale lo suficientemente bien. Y eso es un problema. Ahora, todos estos sistemas de cadenas musculares hacen mucho énfasis justamente en todo lo contrario, que es la exhalación.
Pero obviamente también hay personas, a pesar de que buscamos exhalar muchísimo, y eso también estira esta zona, lo que realmente uno busca es un equilibrio. Porque cuando hay una persona que está excesivamente en expir, es decir, que está como expirado, con el diafragma bajo y todo caído, pues esa corbata interna muy tensa, pues quiere decir que a nivel psicosomático tiene un nivel de energía muy bajo, ¿sí? Entonces una de las cosas que, bueno, como siempre digo, eh, lo primero que uno se debe preguntar energéticamente, y eso es algo muy intuitivo sobre un cuerpo, es ver el cuerpo de una persona y preguntarse, ¿este cuerpo tiene energía o está bajo de energía? Y eso les va a dar mucha respuesta. Entonces, este cuerpo como que se ve sin energía. Este cuerpo se ve como con más energía. Entonces, la intención es esa, ¿no? Ir por la calle, ir viendo a las personas, a ver quién tiene energía y quién tiene baja energía. Y después preguntarse en qué parte del cuerpo hay más energía y en qué parte hay menos energía. Por ejemplo, hay personas que son una barquilla y tú le ves la parte superior del cuerpo súper ancha, súper fuerte, todo activo, pero las piernas son como arrastradas, es como que no llevaran conciencia las piernas. Eso quiere decir que la energía psíquica está hacia arriba. Ahora hay personas que tienen mucha energía en las piernas, le ven las piernas, son muy gruesas, muy fuertes, hasta pesadas se ven, pero entonces todo el cuerpo caído en la parte de adelante. Hay chicas, por ejemplo, que no quiero que este comentario suene machista, pero sinceramente la energía la tienen en las caderas, ¿no? Entonces ese tipo de personas, cuando es difícil verlas a las caras porque realmente es que toda la energía se le va hacia las caderas y a la forma de mover las caderas. Entonces, cada persona tiene un lugar en el cuerpo donde tiene más energía, donde tiene menos energía, y esto tiene que ver a nivel central con la respiración, ya sea que yo tenga un bloqueo en inspiración, un bloqueo en expiración. La mayoría de las personas, la verdad, tienen algún tipo de disfunción respiratoria. Una vez sabemos ya las cadenas musculares, y podríamos dejarlas así, o sea, como les digo, hay muchas variables, muchas variantes, pero en líneas generales, cadena recta anterior, cadena recta posterior, cadena cruzada anterior y cadena cruzada posterior, más las cadenas inhalatorias y expiratorias, que realmente eso es una sola cadena, es la cadena profunda, ¿sí? Realmente esa es una sola cadena. Ahora, claro, la cadena inspiratoria, si se fijan, nos hace crecer, nos hace como expandirnos, tiene que ver con la cadena recta posterior, ¿no? Con los músculos posteriores y en la recta posterior a su vez con los músculos que te aperturan, ¿no? La cadena posterior también cruzada. Mientras que la expiratoria, que te lleva hacia adelante, te baja, te hunde, tiene que ver con la cadena recta anterior y con la cadena recta, con la cadena cruzada anterior también, que es la que te cierra, la de la introversión. Entonces son familias, dentro de la familia, aún así hay familias, y uno sabe que hay cierta tendencia a que si una cadena de estas está cortada, pues la otra y la otra posiblemente también están acortadas, son familiares. ¿Cómo evaluar ahora las cadenas musculares sabiendo esto? Pues aquí habría que hablar de que hay una manera subjetiva, que es una, que es una observación informal, ver a la persona, como les comentaba, ver cómo su nivel de energía, cómo se comporta, cómo habla, con qué tono de voz habla, verle la mirada. Tú sabes cuando una persona tiene mucha energía o exceso de energía con esa mirada de águila, y esas personas que tienen esa mirada triste y hacia abajo, que ya tú sabes que tiene algo que ver con estas cadenas de cierre en vez de apertura. La boca, la gestualización, todo lo que uno pueda ver en una persona realmente es sumamente importante cuando se trata de cadenas musculares. Obviamente ver el movimiento, como les decía, si arrastra los pies, si levanta bien los pies, cómo mueve las caderas, si se mueve en bloque, es decir, que todo el cuerpo se mueve en una sola parte o tiene un movimiento más sutil, de mayor flexibilidad. Eso da mucha información sobre el estado de las cadenas musculares. Además de eso, bueno, eso también incluye la observación de cómo respira, cómo habla, como ya les comentaba. La observación formal ya es una evaluación postural que uno hace, que generalmente se hace en todos los planos, es decir, un plano sagital, o lo hace en el plano frontal visto por delante, plano frontal visto por atrás, y incluso se puede hacer anotaciones y utilizar un mapa de diagnóstico. Ya les voy a dar un ejemplo de mapa diagnóstico. Hay muchos tipos de mapas diagnósticos.
Y además, bueno, se puede hacer test globales y test analíticos de músculos claves. Hay test globales para diferentes cadenas, más test analíticos. Y además de esto, se puede palpar, ¿no? Ya en el caso que sea un alumno muy particular, sí, la palpación ayuda muchísimo. Entonces, todas estas herramientas que podamos utilizar, incluso la evaluación o los test analíticos, hay evaluaciones para diferentes músculos, para ver su acortamiento, para ver cómo funcionan. Mi idea es próximamente ir avanzando hacia eso, hacia un momento en el que yo pueda de alguna manera como que estudiar y clasificar qué movimientos se podrían utilizar y qué tipo de posturas y qué pruebas para analizar a nuestros alumnos. Eso sería genial y que en algún momento tú sepas, bueno, este alumno pareciera tener estas cadenas acortadas, voy a hacer estas pruebas y efectivamente es positivo y las posturas para este alumno deben ser esta y esta. Esa es la idea en algún momento de todo esto. Con respecto al mapa diagnóstico, esto es un mapa diagnóstico, es simplemente una forma representativa del cuerpo donde uno va a hacer anotaciones y va a poder allí plasmar el cuerpo del alumno en este caso. Esta es una propuesta de muchas, esta es la propuesta de Queiroz, porque es el método con el que yo estoy practicando y estudiando. Eh, es otro terapeuta que actualmente está también trabajando mucho esta parte de cadenas musculares y él evalúa por el sistema de esferas y el sistema de anclaje. Entonces, la primera imagen que ven aquí es el sistema de esferas. ¿Qué nos dice esto? Podemos evaluar o podemos hacer del cuerpo 3 grandes esferas. A veces se habla de 4 si colocamos la esfera de la rodilla que también se ve afectada, pero ¿cuáles son estas 3 esferas? A partir de ahora sería bueno que cuando vean a una persona van a ver una esfera en la cabeza, una esfera en el tórax y una esfera en la pelvis. Y esas esferas pueden estar adelantadas o atrasadas y pueden estar rotadas hacia abajo, rotadas hacia arriba. O sea, cada una de estas esferas, y esto también se denomina teoría del engranaje o de los engranajes, pues cuando modificas una esfera, si tú modificas la cabeza, inmediatamente modificas el pecho, si modificas la cadera o la pelvis, modificas el pecho y así vas. Sobre todo la modificación de la cadera, de la cabeza, fíjense, o noten, lleven la cabeza hacia adelante muchísimo y noten que el pecho se cierra. Si la llevan hacia atrás, el pecho se abre y el cuerpo se quiere ir hacia atrás. Entonces, eso tenemos que tenerlo conscientes como profesores de yoga en cuanto a las posturas de la persona. Las cadenas musculares van a actuar directamente sobre estas 3 esferas. Adicionalmente, tenemos el concepto de anclaje, que no solo es de Queiroz, muchos terapeutas o cadenistas ya han hablado de esto. Los puntos de anclaje son como esos huesos en particulares o esas zonas de inserción en donde un músculo se conecta con otro mediante ese hueso y esa es una plataforma, ¿no? La típica representación es la escápula. Este es un hueso de anclaje, de hecho ahí lo ven representado con esos triangulitos y la pelvis es otro hueso también anclaje. Ya les voy a comentar cuáles son esos anclajes. Entonces, yo mediante este test, o mediante este mapa, yo podría ir anotando las disfunciones en alguno de mis usuarios o de mis alumnos. Entonces, como ya les decía, 3 esferas, la esfera de la cabeza, la esfera de la pelvis y la esfera del tórax, ¿sí? Que pueden estar rotados en mayor o menor medida. Igualmente, los 8 puntos de anclaje, tendríamos tendríamos 4 puntos de anclaje a nivel central, que es donde se van a insertar las cadenas anteriores o los músculos de las cadenas rectas anteriores, que serían por acá comenzando en la parte de adelante, sería el esternón. Fíjense lo importante que es el esternón para nosotros en yoga. En la parte de atrás sería el occipital, el hueso occipital, occipucio. El sacro es otro punto de anclaje y la articulación del talón, ¿sí? El calcáneo. Esos serían los 4 puntos de anclaje
eh, a nivel, digamos, central. Por allí digamos, encadenar toda la musculatura recta. Ahora vamos con la musculatura cruzada, lo que están a los lados. Los puntos de anclaje son el temporal o la apófisis mastoide del temporal, el acromio o el hombro, la espina ilíaca o la cresta ilíaca también, y la articulación talar subastragalina, ¿ok? Es decir, la parte anterior, digamos, de justo donde está el astrágalo. Bueno, no hemos visto eso, pero es justo en la parte anterior del tobillo, ¿bien? Antes de llegar al empeine. En esta zona se van a anclar, son todos esos músculos que cruzan y que están por los laterales, ¿bien? Esos músculos laterales se anclan allí, en esos puntos de anclaje. Una vez sabiendo eso, podríamos como que englobar en ciertos patrones que vamos a ver en tendencias en nuestros participantes, ¿sí? Y esos patrones nos van a dar, por ejemplo, acá tenemos un patrón que puede ser un patrón neutral, ¿sí? Cualquiera de esos dos, bueno, es una persona que dentro de todo, aunque no existe la postura ideal realmente, es una postura funcional. Y de allí podríamos pasar a la cadena inspiratoria. ¿Qué sucede cuando una persona tiene la cadena inspiratoria, la que vimos hace poco, cuando la tiene muy tensa? ¿Qué puede estar sucediendo? Pues se acuerdan que les dije que cuando uno inspira se va hacia arriba y se rectifican las curvaturas. Pues lo primero que van a ver en esas personas es un síndrome de espalda plana. Son personas que en líneas generales su espalda es muy plana. Tiene muy poca curvatura a nivel, digamos, de espalda. Y recuérdense, cuando a estas personas habría que verlas como del lado y van a ver algo particular, y es que el tórax de estas personas es como hinchado, ¿sí? Porque tiene mucho volumen de aire. Entonces es un tórax que está muy hinchado y de hecho en las cadenas miofaciales de GDS se habla de cadenas anteroposteriores o posteroanteriores, porque lo que se va a amplificar es esa parte lateral. Ocurre un ensanchamiento de la caja torácica generalmente, ¿sí? Para estas personas, sus cajas torácicas son bastante anchas y llenas de aire. Eso es lo que va a suceder cuando hay un exceso de activación de la cadena inspiratoria. Ahora, la cadena expiratoria, pues es todo lo contrario. Esas personas van a tener una tendencia al hundimiento y generalmente pueden cursar con hipercifosis, como se ve allí, que es el exceso de curvatura en la dorsal, y también hiperlordosis, ¿sí? En menor medida, pero sí. Es decir, las curvaturas se van a hacer mayores. Cuando las curvaturas se hacen mayores, ambas, pues hay un componente ahí expiratorio, de la cadena expiratoria que está trabajando mucho. Entonces esa corbata interna se va también hacia adelante y eso va a crear el acortamiento de toda esa musculatura anterior. La persona no va a poder respirar, no va a poder inhalar de una forma correcta. Dos patrones hasta allí. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un acortamiento de la cadena posterior? Esto es una repetición porque yo les hice la visualización, ¿no? El pecho, noten cómo el pecho se va hacia adelante, es decir, la esfera de pecho se va hacia adelante. Hay una tendencia al acortamiento de toda la musculatura posterior. La cabeza se va hacia atrás como compensación. Entonces, de hecho, son personas, recuerden que estas personas tienen que verlo todo, ¿no? Tienen que estar con mucha actividad y pareciese su postura como un poco arrogante. Entonces ya saben, cuando ven una persona con una actitud un poco arrogante, posiblemente tiene esa espalda muy tensa. Y otra cosa importante, acá la pelvis va a estar en anteversión
y va a haber igual una hiperlordosis lumbar y nótese cómo hay una hiperextensión de la rodilla generalmente. Eso es lo que va a suceder con este tipo de personas. Muy diferente a la cadena cruzada anterior. Cuando la cadena cruzada anterior está tensa, va a pasar todo lo contrario. Es decir, acá, aquí en este. La cabeza va a estar adelantada y generalmente hacia abajo. Va a haber una hipercifosis, rectificación de la columna lumbar. La cadera va a estar en retro y nótese cómo pareciese, así como acá igual está la cabeza y la pelvis está alineada, pero el pecho se sale, pues aquí es prácticamente lo mismo, está alineado, pero el pecho se sale, pero hacia atrás, ¿no? O entra demasiado. Y va a haber una tendencia general a llevar el cuerpo, digamos, o la rodilla hacia una flexión. Les cuesta a estas personas extender la rodilla, todo lo contrario a la anterior. Eso se debe a una excesiva retracción de los isquiotibiales. Entonces, esa cadena también se ve bastante afectada en muchas personas. Ahora, si yo tengo una persona que tiene un acortamiento de la cadena anterior, recuerden, cadena de cierre, yo no puedo, quizá yo no voy a poder ver tanto esta disfunción, no la voy a poder ver en una vista lateral, yo tengo que ver la de anterior. ¿Por qué? Porque lo que se modifica aquí es la anchura del cuerpo, es decir, esa persona, si yo hago esto, por ejemplo, si se fijan, yo lo que estoy es cerrando mi ángulo de los hombros, estoy cerrando acá, me voy a ver achicado, pero achicado hacia adentro. Quizás aquí no se pueda ver tanto el movimiento, entonces estas dos cadenas en particulares las van a poder ver solamente cuando están hacia adentro, ¿sí? Cuando están hacia adentro, cuando lo están mirando de frente. Cuando lo están mirando de frente, como lo pueden ver, observar allí, entonces van a notar la tendencia. Esta no es. Van a notar la tendencia, voy desde las piernas, ¿no? Los pies están hacia digamos, las rodillas están hacia adentro. Las caderas se ven cerradas con unas ingles bastante cerraditas. Generalmente hay la tendencia, recuérdense que esta va con esta. Entonces, perdón, esta va con esta, ¿no? Entonces va a haber como una tendencia ahí a la pelvis a modificarse también como una especie de retroversión. Y en líneas generales los hombros se van a ver muy delgados, las caderas se van a ver muy delgadas y los hombros se van a ver muy delgados. Luego les voy a mostrar imágenes de personas reales con esta tendencia. Entonces, esto es un patrón de introversión, ¿sí? Según las cadenas GDS y bueno, otros sistemas. Ahora, en este último es todo lo contrario, es la cadena de apertura la que va por detrás. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Pues hay una excesivo tensión de las cadenas de atrás. Fíjense que aquí sí se va un poco digamos, tanto la cabeza como el tórax se va hacia atrás debido a la tensión que tiene en esta parte. Y lo que se va a ver o lo que se va a observar, ustedes van a ver esa persona muy cuadrada. Son personas cuadradas, anchas de hombros y anchas de caderas, con las rodillas generalmente en varo y los pies hacia afuera, generalmente los deditos de los pies hacia afuera. Eso es lo que sucede con este tipo de cadenas cuando lo observamos, ¿no? Y eso se puede plasmar en los diferentes sistemas. Que por cierto voy a volverlas a compartir acá. No se los estaba compartiendo de esta manera, perdón. Vuelvo acá con el muñequito para que se vuelva a ver. Rodillas hacia adentro, caderas estrechas, hombros estrechos, pues eso es una cadena, digamos, cruzada anterior tensa. Y cuando la cadena cruzada, la de apertura, está tensa, pues aquí van a ver que el pecho y la cabeza se van hacia atrás, hay mucha tensión de la parte posterior.
y está asociado a las rodillas en varo, los pies hacia afuera. Va a haber mucha tensión acá en el sacro. Obviamente eso es algo que no se ve, pero para que sepan, hay tensión en el piramidal, todos estos músculos. Las caderas se ven anchas y los hombros se ven anchos. Eso es lo que va a suceder en estos patrones. Ahora, ¿cómo se tratan a través del yoga? Pues hay 3 fases de tratamiento. Esto en realidad no es del yoga, pero es el tratamiento general de las cadenas musculares. Hay una fase de desprogramación de los patrones posturales, pues se hace la evaluación y se va a colocar a la persona en esas posturas que le van a permitir estirar y abrir esa fase y esos músculos que están acortados. Hay una liberación y armonización de la cadena, eso es progresivo, se hace justamente a través de estas posturas, y hay una reprogramación de los patrones posturales, pues ya eso implica hacer ya activación o justamente un trabajo activo de la musculatura y de movimiento constante, ¿no? Ya ahí ya las posturas netamente pasivas o totalmente, digamos, sostenidas, pues no es suficiente. Hay que hacer una reprogramación completa desde el movimiento consciente, que incluso va más allá del yoga. Aunque evidentemente hay estilos de yoga como el yoga Iyengar en donde usamos mucho el control motor, entonces uno va haciendo progresivamente ese trabajo de la musculatura. Entonces les voy a mostrar algunas posturas, tanto pasivas como activas, porque todas son necesarias para trabajar la fascia. La permanencia es necesaria para la fascia. La movilidad y los cambios de direcciones de movimiento son importantes para la fascia. Entonces, posturas, por ejemplo, pasivas, que pueden ir desde una postura como esta, como un Adho Mukha Virasana o un Balasana, también podría decirse, pasivo, pues para trabajar toda lo que es la parte de la zona de la espalda. Fíjense que aquí no estaríamos trabajando las piernas, pero acá estamos trabajando selectivamente la cadena posterior en la zona del torso, y eso es muy útil. Pero, por ejemplo, podríamos usar una postura como esta, en donde nótese que es muy parecida a posturas como la de la RPG, una que les mostré por allí, un Utthita Prasarita Padasana, es esta, es decir, puede ser con la pared o incluso con un cinturón de forma activa. Hay muchas formas de hacerlo realmente, cada variante me va a permitir trabajar algo en particular. Y allí estaría trabajando la cadena también cruzada posterior. Aquí igualmente lo estoy trabajando de una forma más activa. Fíjense que es la misma postura de escuadra. Incluso hay teorías de cadenas musculares, estuve investigando, y hay teorías de cadenas musculares que solamente se basan se llama el método de las 3 escuadras. Sería una, dos, y la otra es, ¿cómo es que es? No recuerdo, hay una más, son 3 escuadras. Y usan esta postura solamente, imagínense lo poderosa que es. Y obviamente posturas como perro que mira hacia abajo, como ya estas serían más activas, posturas como la silla, siguen siendo posturas que activan la cadena recta posterior, o mejor dicho, que la estiran, ¿okay? La reprograman. Igualmente para la cadena, la postura activas y pasivas en la cadena recta anterior, bueno, tenemos posturas como estas, que pueden ser tanto activas como una postura de Ustrasana, camello, Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana también, todo lo que representan extensiones, Urdhva Mukha Svanasana, que puede ser incluso aquí con silla, un trabajo bien cómodo para la fascia. Posturas como esta postura, si bien podría trabajar también la cadena de apertura, también es una buena postura para la cadena recta anterior, sobre todo por el estiramiento acá de los cuádriceps de esa zona. Y por ejemplo, un Dvipada Viparita Dandasana, que puede ser acá, y se puede ir adaptando de acuerdo a las necesidades de la persona. Igualmente hay posturas para las cadenas cruzadas anterior y posterior. Recuerden que las trabajamos en conjunto, ¿no? Cuando estás estirando de un lado, del otro lado también se está
acortando un lado, se está trabajando y se está estirando la otra cadena contraria, la anterior, y se está estirando la posterior. Claro, hay posturas que hacen más énfasis en una que otra, pero entre ellas, por ejemplo, un Varapayasana, podría ser podría ser una postura eh, útil, voy, para trabajar todo lo que es esa cadena. Se me fue otra vez. Vamos acá. Ok. Una postura. Dios, ¿qué está? Aquí, ya. Una postura como por ejemplo Ardha Matsyendrasana, ¿sí? En donde ya conocen que se está trabajando, por ejemplo, la cadena cruzada que viene de la cadera izquierda en este caso, se está trabajando hacia el hombro derecho, pero es la cadena cruzada acá. Pero en la parte anterior se está estirando la cadena posterior del contraria, ¿no? La que viene de acá a acá, pero por atrás. Otra postura que trabaja mucho la cadena cruzada, en este caso la anterior, es por ejemplo un Supta Baddha Konasana. Estás abriendo toda la zona de los aductores. Puedes trabajarlo acá también en posturas de torsión desde el suelo, moviendo la pelvis. Y bueno, esta es relativa, pero realmente está trabajando la cadena lateral de Tom Meyers, pero también se está trabajando las cadenas cruzadas. Claro, si fuese un Parivrita Trikonasana, pues sí se estuviese trabajando de forma exactamente sobre esa cadena miofacial. Entonces, bueno, hasta acá llega nuestro estudio de las cadenas musculares. Ya lo estaremos profundizando muchísimo más. Y les agradezco entonces la atención y que sigamos estudiando estos conceptos, porque sé que son bien densos, siguen siendo densos los conceptos, sobre todo cuando uno no ha tenido el contacto con estas teorías. Pero estoy seguro que cambia la visión de la práctica. Cuando uno tiene conciencia de estas líneas de movimientos, pues cambia la visión y uno entiende un poquito más qué es lo que se quiere lograr con cada postura. Tanto cuando se hace de forma pasiva como de forma activa, entendiendo que ambas propuestas de movimiento son importantes y necesarias. Namaste.